Dejé a mi esposo en nuestro país para construirnos un futuro, y terminé destruyendo el único hogar que tenía. Cuando me subí al avión, no estaba huyendo de nada, estaba construyendo algo. Al menos eso fue lo que le dije a Owen mientras lo abrazaba en el aeropuerto, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo aparece cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar de forma irreversible. Llevábamos 7 años juntos, 5 de casados. No éramos una pareja perfecta, pero éramos constantes. Habíamos atravesado momentos económicos difíciles, pérdidas familiares, meses de estrés. Nunca fuimos dramáticos. Siempre elegimos quedarnos. La oportunidad de emigrar apareció casi por accidente. Una empresa internacional abrió vacantes en la ciudad donde siempre soñé trabajar. Mejor salario. Mejor proyección. Posibilidad de residencia permanente. No era un capricho. Era una puerta real. Y ambos sabíamos que si uno de los dos podía abrirla, el otro eventualmente cruzaría. El plan era simple en papel. Yo viajaría primero. Conseguiría estabilidad. Ahorraría. Gestionaría papeles. Si todo salía bien, en menos de un año Owen podría reunirse conmigo. Era un sacrificio temporal para un beneficio permanente. Hicimos cuentas. Lloramos una noche. Nos prometimos que la distancia no iba a romper lo que 7 años no habían podido quebrar. Los primeros meses fueron duros, pero honestos. Me mudé a un apartamento pequeño, funcional, frío. Trabajaba largas jornadas para demostrar que merecía estar ahí. Owen me llamaba todas las noches, sin falta. Me contaba cosas mínimas de su día, el tráfico, una discusión en la oficina, el vecino que estaba remodelando el techo. Yo le hablaba de mi equipo nuevo, del ritmo acelerado, del idioma que aún me costaba entender del todo. Nos repetíamos que era temporal. ¿Qué estábamos haciendo esto por nosotros? El problema es que la soledad no llega de golpe, se instala despacio. Al principio extrañaba todo de él, cómo dejaba la taza mal puesta, cómo apagaba las luces que yo olvidaba encendidas, cómo me preguntaba si ya había comido aunque supiera que sí. Luego empecé a acostumbrarme al silencio. A no tener que explicar a qué hora volvía. A tomar decisiones sin consultar. A construir una rutina que no tenía a nadie esperándome. Fue en ese contexto que apareció Marlon. No fue inmediato. No fue un flechazo. Fue algo mucho más peligroso, fue gradual. Marlon era mi superior directo. Seguro de sí mismo, brillante en reuniones, de esos hombres que parecen saber exactamente dónde están parados. Fue paciente conmigo cuando cometía errores. Me defendió en una junta complicada. Me dijo una vez, casi al pasar, que tenía potencial real. Hacía tiempo que nadie me miraba así, como si yo estuviera creciendo y no solo resistiendo. Al principio hablábamos de trabajo. Luego empezamos a almorzar juntos. Después se volvió habitual que se quedara unos minutos más en mi escritorio comentando cualquier cosa irrelevante. Yo seguía llamando a Owen cada noche, seguía diciendo, te amo, seguía planeando nuestro futuro. Pero algo empezó a desplazarse. La distancia con mi esposo dejó de sentirse como un sacrificio compartido y empezó a sentirse como una diferencia de ritmo. Yo estaba avanzando. Él seguía en el mismo lugar. Empecé a notar detalles que antes no me molestaban, su conformidad, su rutina, su manera tranquila de vivir. Marlon, en cambio, hablaba de expansión, de ambición, de riesgos calculados. No fue que Owen hiciera algo mal. Fue que yo empecé a querer algo distinto. Recuerdo la primera vez que mentí. Marlon y yo salimos con el equipo después del trabajo. Nada inapropiado. Solo bebidas. Risas. Cuando Owen llamó, miré la pantalla y sentí una incomodidad inexplicable. No quería que escuchara el ruido. No quería tener que explicar quién estaba conmigo. Dejé que la llamada se perdiera y le escribí después diciendo que estaba agotada y me había dormido temprano. Esa fue la primera grieta. Después vinieron pequeñas omisiones. Luego silencios más largos. Owen empezó a notar el cambio. Te siento distante, me dijo una noche. Es el trabajo, respondí rápido. No era mentira.
Pero tampoco era toda la verdad. Marlon empezó a cruzar límites sutiles. Comentarios personales. Miradas sostenidas más de lo necesario. Un día me dijo que admiraba mi valentía por haber migrado sola. Que no muchas mujeres lo harían. Que yo no era, como las demás. Yo sabía lo que estaba pasando. No era ingenua. Pero también sabía que tenía la opción de detenerlo. Y no lo hice. Porque me gustaba cómo me hacía sentir. Mientras tanto, Owen seguía enviándome mensajes largos, hablándome de su proceso para solicitar la visa, preguntando si había avanzado con los trámites. Yo respondía cada vez menos. A veces le dejaba en visto. A veces tardaba horas. Luego días. La primera vez que ignoré una de sus llamadas a propósito, me quedé mirando el teléfono hasta que dejó de vibrar. No sentí alivio. Sentí una mezcla de culpa y libertad que no supe cómo procesar. Marlon y yo cruzamos la línea una noche lluviosa después de quedarnos trabajando tarde. No hubo declaración de amor. No hubo promesas. Solo cercanía acumulada y una decisión que yo sabía que no podía deshacer. Esa noche volví a casa y encontré varios mensajes de Owen. ¿Estás bien? Me preocupa que no respondas. Solo dime si pasó algo. No respondí. Al día siguiente tampoco. Y sin tener una conversación real, sin tener la valentía de decirle la verdad, empecé a desaparecer de su vida. Le escribí menos. Dejé de contestar llamadas. Cuando insistía, me molestaba. Sentía que me estaba arrastrando hacia una versión de mí que ya no quería sostener. En lugar de terminarlo con dignidad, elegí lo más cobarde, el silencio. Me convencí de que era mejor así. Que él eventualmente entendería. Que la distancia ya había hecho lo suyo. Que nadie era realmente culpable, que simplemente habíamos tomado caminos distintos. Pero en el fondo sabía algo que no quería admitir, no lo estaba dejando porque nuestra historia hubiera terminado de forma natural. Lo estaba dejando porque yo había encontrado una alternativa más emocionante. Y en ese momento, me pareció suficiente. No sabía que esa decisión iba a perseguirme mucho después de que la emoción desapareciera. Actualización 1. No terminé mi matrimonio con una conversación adulta. No hubo una llamada honesta. No hubo una explicación digna. Hubo evasión. Durante semanas, Owen siguió intentando comunicarse conmigo. Sus mensajes pasaron de ser cotidianos a preocupados. Luego a directos. Después, a heridos. Si ya no quieres esto, solo dímelo. Prefiero una verdad dura que este silencio. ¿Hay alguien más? Ese último mensaje lo leí varias veces. No lo respondí. No porque no supiera la respuesta. Sino porque decirla en voz alta hacía que todo fuera real. Mientras tanto, mi vida con Marlon avanzaba con una naturalidad peligrosa. Empezamos a vernos fuera del trabajo sin el resto del equipo. Cenas discretas. Caminatas largas. Una complicidad que se alimentaba de la clandestinidad. Él sabía que yo estaba casada. Yo sabía que él también tenía una relación estable en el pasado, aunque decía que había terminado hacía meses. Nos repetíamos que lo nuestro era distinto. Que no habíamos planeado nada. Que solo pasó. Esa frase se convirtió en nuestro escudo moral. Yo dejé de usar mi anillo poco después. No hubo ceremonia. Solo un día en que decidí no ponérmelo. Nadie en la oficina preguntó nada. Marlon, tampoco. Owen sí lo notó, aunque estuviera a miles de kilómetros. Ya no llevas el anillo en las videollamadas, me dijo una noche que sí le respondí su llamada, con una calma que dolía más que cualquier reclamo. Es incómodo para trabajar, respondí. La mentira salió tan fácil que me asusté. Las llamadas empezaron a espaciarse. Luego desaparecieron. Yo dejé de responder por completo durante varios días seguidos. Cuando finalmente escribía algo, eran respuestas breves, frías, funcionales. Un domingo por la mañana recibí un mensaje largo. No uno de esos impulsivos. Uno estructurado. Pensado.
Me decía que entendía que yo estaba cambiando. Que entendía que la distancia podía hacer cosas que nadie anticipa. Que si había alguien más, prefería saberlo ahora y no dentro de un año cuando estuviera listo para viajar. Lo leí sentada en la cama de Marlon. Y no respondí. Ese fue el momento exacto en que crucé un punto sin retorno. Marlon y yo dejamos de fingir que aquello era pasajero. Empecé a quedarme más noches en su apartamento. Hablábamos de planes que no incluían a nadie más. Él decía que yo merecía una vida acorde a mi ambición. Que había tomado la decisión correcta al priorizarme. Yo quería creerlo. Cuando Owen dejó de insistir, sentí alivio. No tristeza. No nostalgia. Alivio. Como si alguien hubiera dejado de golpear una puerta que yo no quería abrir. 2 semanas después recibí un correo formal de su parte. Adjunto venían los documentos de divorcio. No hubo reproches en el mensaje. No hubo insultos. Solo una frase final que todavía recuerdo palabra por palabra. Te libero de cualquier obligación hacia mí. Espero que seas feliz. Esa dignidad fue lo único que me hizo dudar por primera vez. Marlon estaba en la cocina cuando le conté. Me abrazó y dijo que era lo mejor. Que ahora podíamos vivir sin sombras. Que todo estaba alineándose. Firmé los papeles esa misma semana. No lloré cuando los envié de vuelta. Me repetía que estaba eligiendo mi crecimiento, mi independencia, mi nueva vida. Durante meses, todo pareció funcionar. Nos mudamos juntos a un apartamento más grande. Empecé a participar en reuniones importantes en la empresa. Marlon me incluía en conversaciones estratégicas. En público era profesional, en privado era cercano. Yo me sentía validada. Deseada. Elegida. Pero algo cambió lentamente. Ya no me buscaba con la misma intensidad. Las conversaciones empezaron a girar solo en torno al trabajo. Se volvió más reservado con su teléfono. Empezó a cancelar planes con excusas prácticas. La primera vez que sentí inseguridad real fue cuando mencionó a una nueva consultora que se había incorporado al equipo. La describió exactamente como alguna vez me describió a mí. Ambiciosa. Brillante. Valiente por haber dejado su ciudad para crecer. No dije nada. Pero por primera vez desde que dejé a Owen, sentí un vacío que no podía explicar. No era miedo a perder a Marlon. Era la sospecha de que yo había sido solo una etapa. Y si eso era cierto, entonces no había destruido mi matrimonio por amor. Lo había hecho por una ilusión. Actualización 2. La inseguridad no llegó como una escena clara. No hubo una conversación que lo confirmara. Fue acumulación. Marlon empezó a quedarse más tiempo en la oficina incluso cuando yo no estaba. Antes coordinábamos horarios casi de forma natural, ahora había días en los que simplemente no sabía dónde estaba después del trabajo. Cuando le preguntaba, respondía con normalidad, pero había una distancia nueva, una falta de entusiasmo que antes no existía. Yo conocía ese patrón. Lo había practicado. Una tarde, mientras trabajábamos en una presentación importante, noté cómo miraba a la nueva consultora, Evelyn, de la misma manera en que me había mirado a mí al principio. Esa mezcla de mentoría y curiosidad. Esa atención especial que no se disfraza del todo. No dije nada. Pero algo dentro de mí empezó a encogerse. Intenté compensarlo. Me volví más disponible. Más complaciente. Más dispuesta a adaptarme a sus horarios. A sus cambios. A su silencio. Lo irónico es que, mientras hacía eso, empecé a recordar a Owen. Recordé sus mensajes pacientes. Su manera de insistir sin atacar. La dignidad con la que aceptó mi silencio. Y por primera vez no me sentí liberada al pensar en eso. Me sentí pequeña. Marlon empezó a mencionar con frecuencia que necesitaba espacio para concentrarse. Que la empresa atravesaba ajustes internos. Que no podíamos permitirnos distracciones. Yo asentía, intentando no convertirlo en una conversación incómoda. Una noche le pregunté directamente si algo estaba cambiando.
Estás imaginando cosas, respondió, sin mirarme demasiado tiempo. Esa frase también me resultaba conocida. La caída no fue inmediata. Fue administrativa. Un viernes nos convocaron a una reunión general. La empresa estaba recortando personal por reorganización estratégica. Mi nombre estaba en la lista. No el suyo. No el de Evelyn. Me quedé sentada unos segundos después de que terminaran de leer los nombres, intentando procesar lo que acababa de pasar. Marlon no me miró durante la reunión. Cuando terminó, se acercó con una expresión cuidadosamente neutra. Lo siento, dijo. No estaba en mis manos. No discutí. No hice un escándalo. Recogí mis cosas con una calma que no sentía. Algunos compañeros me abrazaron. Evelyn me dio una sonrisa incómoda. En el fondo sabía algo que no podía probar. No era solo un recorte. Era una limpieza. Y yo ya no era conveniente. Los días siguientes fueron extraños. Marlon se volvió distante de manera definitiva. Una semana después me dijo que necesitaba enfocarse en su carrera y que no quería mezclar emociones con decisiones profesionales. Era una forma elegante de decir que ya no me quería cerca. No lloré frente a él. No supliqué. No hice nada dramático. Solo asentí. Porque en el fondo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Yo había sido la mujer ambiciosa que dejó atrás algo estable para perseguir una versión más emocionante de sí misma. Y ahora había alguien más que cumplía ese papel mejor que yo. El apartamento que compartíamos se volvió incómodo en cuestión de días. Empaqué mis cosas sin que él lo pidiera explícitamente. Nos despedimos con una formalidad que parecía más empresarial que sentimental. Y así, en menos de un año, había perdido dos cosas. Un matrimonio que había tardado 7 años en construirse. Y una relación que apenas sobrevivió a la primera prueba real. Sin trabajo. Sin pareja. Sin plan. La ciudad que al principio representaba oportunidad ahora me parecía hostil. El silencio de mi nuevo apartamento era distinto al primero. Antes era independencia. Ahora era consecuencia. Fue ahí cuando empecé a revisar los mensajes antiguos de Owen. No para escribirle. Solo para leer. Vi la paciencia que yo interpreté como debilidad. La estabilidad que confundí con mediocridad. El amor que traté como algo garantizado. Y por primera vez desde que firmé el divorcio, entendí que no había sido valiente. Había sido tonta, impulsiva. Cuando se me acabó el contrato y la indemnización, ya no tenía razones prácticas para quedarme. Volver a mi país dejó de sentirse como un fracaso profesional y empezó a parecer la única opción realista. Reservé el vuelo sin contarle a nadie. Mientras hacía la maleta, tuve una certeza incómoda. No estaba regresando a casa. Estaba regresando al lugar que abandoné, esperando que no estuviera completamente cerrado para mí. Y esa esperanza fue lo más ingenuo de todo. Actualización 3. El vuelo de regreso fue más largo de lo que recordaba. No porque la distancia hubiera cambiado, sino porque esta vez no llevaba ilusión. Llevaba silencio. Nadie me estaba esperando en el aeropuerto. No había planes de reencuentro. No había un abrazo prometido. Cuando aterricé, sentí algo que no esperaba, vergüenza. No era solo que mi plan hubiera fallado. Era que sabía exactamente por qué había fallado. Pasé los primeros días en casa de mi hermana. Le conté una versión resumida de la historia. No mentí, pero tampoco profundicé. Ella no preguntó demasiado. Solo me dijo que descansara. Yo sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo. Owen vivía a menos de 20 minutos de la casa de mi hermana. Durante semanas debatí si debía escribirle. No sabía si tenía derecho. Técnicamente ya no éramos nada. El divorcio estaba firmado. Él había sido claro y digno en su despedida. Pero la culpa no desaparece con papeles legales. Una tarde finalmente le envié un mensaje. Sé que no me debes nada. Solo quiero hablar. No respondió de inmediato. Tampoco al día siguiente.
El tercer día recibí una respuesta breve. Podemos hablar. En un lugar público. No había hostilidad. Tampoco cercanía. Nos encontramos en una cafetería que solíamos frecuentar antes de que yo me fuera. Él llegó puntual. Cuando lo vi entrar, sentí un golpe en el pecho que no supe interpretar. No era solo nostalgia. Era la evidencia de lo que había perdido. Owen se veía distinto. No más exitoso. No más atractivo. Solo más firme. Más centrado. Nos sentamos. Yo hablé primero. No intenté justificarme. No hablé de soledad ni de ambición ni de crecimiento personal. Dije la verdad más simple que tenía. Te fallé. No tuve el valor de terminar las cosas con respeto y te abandoné. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió levemente. Sí, dijo. No hubo enojo en su voz. Eso dolió más que cualquier reproche. Pensé que era lo mejor para los dos, añadí, aunque sabía que sonaba débil. Era lo mejor para ti, corrigió con calma. Ese fue el momento en que entendí que él ya había hecho su proceso. Le pregunté si alguna vez consideró volver atrás. No, respondió sin vacilar. No porque no te haya querido. Sino porque entendí que quien me ama no desaparece cuando aparece algo más emocionante. No supe qué decir. Intenté algo que ahora reconozco fue desesperado. He estado pensando mucho, he cambiado. Si hay una posibilidad de empezar de nuevo. No me dejó terminar. No quiero empezar de nuevo contigo. La frase fue directa, pero no cruel. Lo que hiciste no fue un error de impulso. Fue una decisión consciente. Elegiste no responder. Elegiste no decirme la verdad. Elegiste otra vida. Yo solo acepté tu elección. No levantó la voz, no buscó hacerme sentir peor. Solo cerró la puerta con claridad. Nos despedimos con un gesto breve. No hubo abrazo. Cuando lo vi alejarse, entendí algo que no había entendido cuando estaba en el otro país: el perdón no implica reconciliación. Las semanas siguientes fueron difíciles. No solo por el rechazo, sino porque ya no podía sostener la narrativa de que había sido una víctima de circunstancias. Había sido agente activa de cada decisión. La depresión no llegó como un colapso dramático. Llegó como apatía. Como insomnio. Como una sensación constante de haber erosionado algo que no podía reconstruir. Fue mi hermana quien sugirió terapia. Al principio fui por inercia. Luego empecé a hablar con honestidad. No sobre Marlon. No sobre el despido. Sino sobre por qué confundí validación con amor. Por qué necesité sentirme elegida por alguien nuevo para valorar lo que ya tenía. ¿Por qué preferí el silencio antes que la confrontación incómoda? Entendí algo difícil de aceptar: no dejé a Owen porque no lo amara. Lo dejé porque mi ego estaba hambriento. Le escribí una última vez. No espero nada. Solo quería decirte que lo siento de verdad. Esta vez respondió más rápido. Te perdono. Pero eso no significa que podamos volver. No hubo más mensajes después de eso. Hoy sigo en terapia. Trabajo en algo distinto, más estable, menos glamoroso. No tengo pareja. No porque nadie se haya interesado, sino porque por primera vez estoy intentando no usar a nadie para sentirme valiosa. A veces pienso en cómo habría sido la vida si hubiera soportado la distancia. Si hubiera tenido la valentía de terminar las cosas con honestidad. Si hubiera entendido que la emoción no es lo mismo que el amor. No me salí con la mía. No hubo karma espectacular. No hubo escándalo público. Hubo algo más simple. Consecuencia. Pensé que cambiar de país me estaba dando una nueva vida. En realidad, me estaba dando la oportunidad de mostrar quién era cuando nadie me estaba mirando. Y no me gustó lo que vi. Ahora lo único que puedo hacer es aprender a no repetirlo. Aunque eso no me devuelva lo que destruí. Epílogo. No volví a escribirle después de su último mensaje. Pasaron meses.
La terapia empezó a hacer efecto de formas que no esperaba. Dejé de narrarme como víctima de mis propias decisiones. Empecé a entender patrones que venían de mucho antes de migrar. Mi necesidad constante de validación. Mi miedo a la mediocridad. Mi incapacidad para sostener la incomodidad sin buscar una salida emocionante. Un sábado por la tarde, mientras estaba en casa de mi hermana, alguien mencionó su nombre sin intención especial. Creo que Owen está saliendo con alguien, dijo ella, como quien comenta algo cotidiano. La vi con él en el centro. Se veían bien. No sentí un golpe inmediato. No hubo una reacción dramática. Solo una pausa interna. Más tarde, cuando me quedé sola, busqué su perfil. No para espiar. Solo para confirmar. No había nada explícito. Pero en una foto reciente aparecía sonriendo de una forma que yo no veía desde antes de irme. La mujer a su lado no parecía espectacular ni imponente. Solo parecía tranquila. Eso fue lo que más dolió. No estaba reemplazándome con algo más emocionante. Estaba eligiendo algo más estable. Cerré la aplicación sin seguir mirando. Por primera vez entendí completamente lo que había perdido. No era la posibilidad de volver. No era el orgullo. No era la narrativa. Era la confianza. Y eso no se reconstruye con arrepentimiento tardío. Esa noche no lloré por él. Lloré por la versión de mí que pensó que siempre habría tiempo para regresar. Aprendí algo que nadie me enseñó antes. No todas las puertas se cierran con violencia. Algunas simplemente se cierran, y siguen adelante sin ti. Y esta vez, no fui yo quien eligió irse. Fue él quien eligió no volver a elegirme.